Shalom, que significa paz en el hebreo anciano. Antes de comenzar esta lección, vamos a darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a nuestro Dios, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha, Raha, Wadash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, nuestros maestros en esta preciosa verdad, quienes nos han instruido bien en la sólida y sana doctrina por el poder y espíritu de Yahweh Shai. Yo soy el hermano Yawasab de la iglesia de GMS Gran Piedra de Molino, Mazatlán, Sinaloa, en México. Paz y bendiciones a todos ustedes, hermanos y hermanas que retienen su esperanza de ser salvos en estos días de juicio y angustia. Y básicamente fue inspirado para traer una exhortación, especialmente para hombres y mujeres que están comenzando a mirar estos videos y están tornándose a su verdadera identidad. Están reconociendo que son los hijos de Israel, que son descendientes directos de uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Ustedes llamados principalmente hoy en día negros, latinos e indígenas de las Américas, pero también sabemos que hay diferentes israelitas viviendo alrededor de todo el mundo, hablando toda lengua y mirándose como todas las naciones. Algunos parecen japoneses, chinos, gringos, africanos. Israel hoy en día habla toda lengua y se mira de todas las maneras, pero lo importante aquí es especialmente tu espíritu tornándose al Señor Yahweh Shai, y es de lo que vamos a hablar en esta exhortación, porque si es cierto que es bonito reconocer que somos el pueblo del Señor y que somos una gente especial, y solamente para decirlo como es, somos una raza superior, porque somos los príncipes del poder y el Señor nos ha dado sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, básicamente nos ha dado sus caminos, y eso nos hace mejores que los paganos, por el simple hecho de que Yahweh nos ha dado instrucciones. Y el punto aquí es que sí es bonito reconocer que somos por carne los hijos de Israel, pero esta verdad es más allá que el saber que somos descendientes directos por carne y sangre de Israel, sino que esto se trata de que tú te reconectes a la fuente de poder que es Yahweh Shai. Recuperar tu identidad como nación es parte del proceso. De hecho, podría decirse que es de las primeras cosas que el Señor te restaura en el conocimiento del Señor. Pero tú tienes que crecer y avanzar. No te puedes quedar estancado en hacer camisas de 12 tribus de Israel. En tu camisa dice Isaacar. Enfocándote nada más en, oh, somos los israelitas. Porque cuando tú estudias la historia, te das cuenta que nuestra gente sabían que eran israelitas, pero aún así eran malditos ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo conforme al espíritu del Señor, sino conforme a la carne.
Esto es Juan capítulo 6 y versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y básicamente esta escritura se explica sola. Lo que te da vida, lo que te acerca al Señor, lo que te hace crecer, lo que te da inteligencia es el espíritu del Señor. ¿Y cómo es que tú creces en el espíritu? Sumergiéndote en su palabra. Básicamente siendo bautizado, que básicamente bautizar es sumergirte en las aguas. Y la escritura nos dice que las palabras del Señor es agua viva. Pero la carne para nada aprovecha. No hay ningún provecho en solamente quedarte en el conocimiento de, pues somos los israelitas. Y un gran ejemplo de hombres y mujeres que llegan a ese conocimiento y se quedan estancados son estos diferentes campos que guardan la Pascua, pero no conforme al Espíritu del Señor, sino que hacen de la Pascua una fiesta, una reunión familiar, un momento para tirar party, un momento para echar desmadre, un pretexto para juntarse y tomar. Y sí, se sienten bien porque estamos regresando a nuestras costumbres, pero no es conforme al Espíritu del Señor. Nosotros, hermanos que somos sinceros, guardamos la Pascua sabiendo qué es lo que representa. En un espíritu solemne, en un estado de aflicción, recordando el sacrificio de nuestro Señor y reconociendo que en cualquier momento viene persecución y podemos empezar a vivir un tiempo donde el Señor va a probar nuestra fe al límite. Vienen tiempos bien peligrosos y severos donde el Señor va a poner nuestra fe al límite. Y si tú no has comprendido realmente en qué estás involucrado, tú vas a fallar la prueba, man. Si tú crees que esta verdad se trata de ponerte camisetas que dice Israel o Yasharala, si tú crees que esta verdad se trata de ponerte aretes y collares de piedras, que es parte de nuestra cultura, no estoy diciendo que es malo eso, pero eso es algo carnal nada más. Aquí estamos para crecer en el Espíritu. Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Justamente como esta escritura que estamos leyendo. Juan 6 y 63 son palabras que Yahawashi dijo, y estas palabras nos ayudan a comprender el verdadero significado de ser un seguidor del Señor. Lo que el Señor realmente requiere, lo que nos va a nutrir y nos va a hacer crecer y florecer en esta verdad y dar buen fruto. Esto es Juan capítulo 3 y esto es un ejemplo de un israelita respetado, un principal de entre la nación de Israel, que se le fue dicho que, hey, tú tienes que nacer en el Espíritu, que tú seas el mayor líder religioso entre Israel y que seas un experto en la ley. Eso no significa nada para el Señor, si es que no eres nacido del Espíritu. Porque es como cuando
tú sigues algo solamente por seguirlo, quizás por costumbre, quizás por la educación que recibiste, lo guardas, pero realmente ni sabes por qué lo haces. Y nosotros tenemos una relación con el Señor. Realmente es una relación de amor, de cariño, de conversar con Él, de agradecimiento, de pensar en Él todos los días, de consideración en cada momento de nuestra vida. Ok, esto es Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok, él no era un israelita regular, él era un principal, él era un israelita educado en las leyes y mandamientos del Señor, alguien respetable entre la nación. Dice, este vino a Yahabushai de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo era un hombre que él creía en Yahabushai, porque él miró las señales milagrosas que él podía hacer y como dice aquí, pues si Yahweh no estuviera contigo, no sería posible que tú hicieras esto. Ahora él creyó por mirar milagros y sabemos que hay muchos creyentes alrededor de la Biblia que creían en el Señor por los milagros. Esa es la parte que el Señor les dio, esa es la porción que el Señor les dio. Esa es la manera en que Él los ha llamado a esta verdad. Pero dice, y respondió Yahabushai, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es que Yahabushai le dijo, hey, pues, si no naces de nuevo, tú no vas a entrar al reino de Dios? No solamente porque tú eres un maestro y gran israelita entre la nación, vas a entrar al reino, no, man. Para nada te va a aprovechar eso. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Yahabushai, de cierto te digo, que el que no naciera de agua, de la palabra, del bautizo, de sumergirte en el Señor y del Espíritu, no puede entrar en el reino. ¿Ves? Esto se trata más del espíritu que de la carne. Ahora, es bien cierto que si no eres un descendiente directo por sangre y carne de un israelita, tú no perteneces al pacto. Es cierto, es un ingrediente muy importante, porque esta verdad, el mensaje de salvación, el mensaje de libertad es exclusivo para la nación de Israel. Pero haciendo más enfoque para quiénes son estas palabras en el Espíritu, es para el electo que ha sido predestinado a nacer de nuevo en el Espíritu, de dejar su antigua vida de ser un idólatra adorando a Jehová, a Yahweh, a Yeshua, a Jesús, y ha empezado a retornarse a su verdadera identidad, Yahweh, Yahabushai, el pacto, la fe, los mandamientos, el arrepentimiento,
el deseo de crecer, el servicio al Señor. Y todas esas cosas requieren de dedicación, sacrificio y negarte a ti mismo. Y la cosa es que muchos hombres y mujeres no están dispuestos a hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque quizás requiere mucho tiempo de tu vida, quizás porque te parece abrumador, o porque tú quieres vivir conforme al mundo, pero ahora convirtiéndola, somos los israelitas, entonces voy a hacer rap israelita. Si somos los israelitas, pues ahora vamos a hacer un streetwear, creo que le llaman, moda callejera para israelitas. Vamos a hacer películas para israelitas, mercancía, entretenimiento, libros, etcétera, etcétera. Cuando esto se trata más que solamente reconocer que gente somos. Nicodemo sabía a qué nación pertenecía, esto es súper evidente, pero el Señor le dijo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Y la carne para nada aprovecha. ¿Ok? Y solamente diciéndolo derecho, la mayoría, la gran mayoría de la nación de Israel que no saben su verdadera identidad, y aún los que saben que son descendientes de Jacob, la gran mayoría no va a entrar al reino de los cielos mediante la salvación de nuestro Señor Yahushua. ¿Por qué? Porque solamente se quedaron en la carnalidad, pero no fueron nacidos en el Espíritu. Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y así es nuestra vida en esta verdad. No es como que uno puede decir, ya estoy completo, soy perfecto, soy el hombre que ha conquistado el rango o la perfección espiritual, para decirlo de mejor manera. Yo ya llegué al podio del Espíritu. No necesito aprender nada más. No, man. Hey. Nuestra vida está sujeta a constantes pruebas, aflicciones, reprensiones, pero también nuevos ángulos del entendimiento de qué significa ser un hijo de Dios, de qué es nuestro propósito en esta verdad. Esas son las cuestiones espirituales. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Cómo puedo servir mejor al Señor? ¿Cómo puedo serle un mejor siervo, un mejor hijo? ¿Cómo puedo acercarme más
Ayahao ba Ashinahawashai. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Y Yahawashi le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y esa es la cuestión con todos estos líderes y falsos profetas de diferentes grupos. Hey, son maestros de Israel y no sabes qué es la marca de Apocalipsis 13. Te dices ser un maestro de Israel, pero no puedes explicar desgloses básicos. Andas enseñando que cualquier nación puede entrar al pacto. Andas enseñando la doctrina del infierno, que es mitología griega, y te dices ser un maestro de Israel. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esa es la cuestión con muchos grupos. Si tú no puedes pasar del nivel de solamente recibir cuál es tu verdadera identidad como una nación y de ahí no pasas, ¿cómo quieres entender otras cosas más profundas? Te ahogaste en la orilla. Y Pablo en sus cartas, solamente parafraseando lo que pasaba, es que él le decía a hombres que no crecían en la verdad, hey, ustedes ya deberían de estar enseñando a otros, pero es necesario que les hable otra vez de cosas básicas. Ahora vamos a ir a Ezequiel 37 para cerrar. Básicamente ustedes, hermanos, pueden leerlo por ustedes mismos, pero haciendo ¿saben qué? Lo voy a leer. Ahorita sentí sentí el espíritu que quiere que lo lea. Vamos a ir a Ezequiel 37:1. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, ese valle de huesos secos representa a la nación de Israel en un estado, pues, de un hueso, de un cadáver, sin piel, sin vida. ¿Por qué? Porque no tenía el espíritu del Señor, porque no tenía el conocimiento, porque había sido completamente conquistado y puesto en un caso de olvido, un muerto, un cadáver para el Señor. Dice, pero el Señor llamó en el espíritu al profeta Ezequiel y lo hizo mirar ese valle de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto eran secos en gran manera. Ahora, ese valle de huesos secos es el valle de la sombra de la muerte, que es Babilonia, Estados Unidos de América. Ahí es donde esta profecía se cumplió en plenitud. Y el hombre que el Señor utilizó para cumplir esta profecía
fue al que al hombre que el Señor levantó, perdón, fue el anciano Abba Vivens, quien en reencarnación era Elías, Juan el Bautista, haciendo su misma labor, preparando el camino para el Señor. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Y así ha dicho el Señor Yahweh. Selahia dice, diles, así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. ¿Ok? Ahora, también algo que quiero poner sobre la mesa es que Ezequiel miró esta visión, pero quien la cumplió fue Abba Vivens, que en reencarnación era Elías, cumpliendo la profecía en Malaquías, que Elías iba a venir a regresar el corazón, el espíritu, como estamos leyendo aquí en Ezequiel 37, a los israelitas para que regresen al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de sus enseñanzas. ¿Por medio de qué? Como leímos aquí, profetiza a esos huesos. Dice, y profeticé, enseñé. Y Selahia, el punto de lo que estaba mencionando, no lo mencioné. El punto es que Ezequiel miró esto en tercera persona. O sea que él miró esto, pero él no era el que estaba haciendo esas cosas. Y hay veces que yo he tenido sueños en ese sentido, en tercera persona, donde yo he visto cosas que parecieran que son visiones. Solamente para decir una que nunca he mencionado, pero yo tuve un sueño donde estaba mirando la enseñanza del monte, el sermón del monte. Miré en sueño el sermón del monte. Vi gente sentada en un monte y Yahweh enseñando. No lo miré completamente, pero sabía que era él. Y luego fueron dispersados por una gran ola, que sabemos que el libro habla de que vino el enemigo como un diluvio, Roma cayó sobre Israel. Pero el punto aquí es que yo miré eso como espectador. Y básicamente Ezequiel es lo que estaba mirando en Ezequiel 37, como un espectador de lo que Elías, Juan el Bautista, Abba Vivens, hizo. Y dice, y me dijo, Selahia, profeticé como me fue mandado, como Elías estaba supuesto a hacer, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras enseñaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y aquí es el punto que quiero tocar, porque traje después de lo mencionado en esta lección Ezequiel 37. Porque estas enseñanzas que nosotros hacemos por medio del Espíritu del Señor, estas profecías, sí están levantando a diferentes israelitas.
en sus huesos y recibiendo su carne, recibiendo su nacionalidad, perdón. Y, por ejemplo, sabemos que el misterio de Adán y Eva acerca de la costilla, de cómo es que Eva fue tomada de Adán, esa costilla representa un dicho que existe de decir: eres hueso de mis huesos, eres carne de mi carne, eres mi familiar, eres parte de mi familia en la carne. Pues es el mismo sentido aquí. Nuestra gente, al escuchar las palabras de la profecía del Señor, las enseñanzas por su espíritu, empezaron a recibir esa carne, esa familia, esa gente, esa raza empezó a reconocer quiénes son. Pero no había espíritu, enseñándote que hay hombres israelitas que pueden estar paradas en sus carnes y decir: hey, tú, llamado latino, negro, indígena, hey, tú eres mi hermano, eres un israelita, tú eres carne de mi carne, tú eres hueso de mis huesos, pero no hay espíritu en ti. Igual que Nicodemo, él era un maestro de la ley, pero pero le faltaba nacer de nuevo en el espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ves? Hey, esos cuerpos, esos cadáveres ya tenían carne, ya estaban unidos hueso con hueso. Básicamente ya eran hombres otra vez, ya no eran cadáveres. Eran hombres que podían caminar, podían hablar, verse unos a otros, pero no tenían espíritu. Es la misma cuestión de lo que sucedió con Adán. Y ustedes, hermanos, pueden entrar en mi canal. Hice una lección sobre este tema y creo que se llamaba El verdadero misterio de Eva, donde hablamos de un poquito de qué significa recibir ese aliento de vida, perdón. Y dice: y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Ves? Aquí hay una división, una separación entre tener carne, reconocer tu carne, reconocer tus huesos. Pues mi carne, mi sangre, mi linaje es de ser un israelita. Hey, eso es bueno, yapá, recibiste la profecía, pero te falta el espíritu. Nacer en el espíritu, crecer en el espíritu. Dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ves? ¿Cómo es que estos huesos, carne, representa ese nexo familiar, esa raza? Hey, tú eres de mi gente. Sí, pero ahí no acaba la cosa con el Señor. Dice: he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza,
y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrás que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Y la cosa aquí, hermanos y hermanas, es que hay muchos israelitas que no han salido del sepulcro. Siguen viviendo como gente sin el espíritu. Siguen viviendo como vivían en el mundo. Ahora solamente saben que son israelitas, pero es la misma cosa. Es el mismo muchacho rapero que le cantaba a las drogas, a las armas, pero ahora le canta a Israel. Es el mismo muchacho que quería ser alguien reconocido por su ropa, por sus gorras o por la gente que abrió una iglesia, un campo. Ahora toda la gente lo exalta y casi lo alaba. Hey, ustedes nunca han salido del sepulcro, man. Sí, tienen huesos, tienen carne. Han reconocido que son de la casa de Israel, pero les falta el espíritu. ¿Ok? Entonces, hey, espero que esto haya sido edificante y que haya sido claro para ustedes, hermanos y hermanas. Hey, especialmente ustedes, hombres y mujeres que están comenzando a mirar estos videos. Hey, esto es un camino de dedicación, de entrega. Y vas a sufrir en este camino. El Señor te va a poner a prueba. Vas a tener que renunciar a tu propia vida y se la vas a entregar al Señor como un sacrificio vivo. Si es que tú quieres o realmente estás viviendo en el Espíritu, man. Porque ahora nosotros no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor, para lo que fuimos creados y llamados. ¿Ok? Pero con eso vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a nuestro Dios, Yahweh, Hashem Yahaboshai, Hashem Rakakbadash, doblándoles a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.